Empezó. ¿Querés entrar? Te paso el link. Vale. ¿Estamos? Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Suiza Argentina de Comercio, le queremos dar la bienvenida a este nuevo evento. Yo soy Jorge Faspin, miembro del Comité de Finance, Tax and Legal, y tengo el honor, el gusto de presentar a nuestro prestigioso socio, el estudio Vitrani Caballero y Ruiz Moreno, que hoy están representados por Juan Manuel Iglesias Mamone y el doctor Esteban Balanci. Me voy a referir ahora a la trayectoria de Juan Manuel. Juan Manuel es abogado por la Universidad Austral, donde obtuvo también un máster en Derecho Tributario. Es socio del área laboral de Vitrani Caballero y Ruiz Moreno. Ahí brinda asesoramiento a clientes en aspectos relativos a tributación local y vinculados con transacciones internacionales. Esteban Balanci posee una amplia experiencia en cuestiones de índole laboral y de la seguridad social. Es abogado, graduado en Cuba y posee una maestría en Derecho Empresario en el LSA. Así que, como dijimos, nos vamos a referir a la Ley de Bases y Puntos de Partida, aspectos fiscales y tributarios, y laborales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos los que están acá presentes. Buenas tardes también a todos los que están vía online. Como mencionamos recién, vamos a tocar un poco los aspectos laborales y fiscales que nos traen estas dos leyes que se aprobaron recientemente en el Congreso. Un poco para poner un poco en contexto, el pasado 27 de junio, el Congreso Nacional aprobó los siguientes dos proyectos de ley que fueron presentados por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Ley 27.742, llamada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que introdujo modificaciones en materia de organización del Estado, en materia laboral, energía, y aprobó un régimen de promoción para las grandes inversiones, que entiendo tuvieron una charla hace unos días acá también en la Cámara. Y por otro lado, se aprobó la Ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes. Esta ley que vamos a tratar ahora introdujo modificaciones en diversos impuestos, a la par de establecer regímenes de regularización de obligaciones y de bienes. Estas dos leyes tienen como antecedente un proyecto original mucho más ambicioso del Poder Ejecutivo Nacional, pero que una vez que ingresó al Congreso sufrió cambios y redujo su alcance. Estas leyes se publicaron el pasado 8 de julio, entraron en vigencia en general a partir de su publicación. Sin perjuicio de ello, hay distintos capítulos y distintos aspectos que necesitan reglamentación del Poder Ejecutivo, como AFIP, Banco Central y Aduana. Bueno, empecemos un poco por las medidas fiscales. El régimen, la ley de medidas fiscales, como mencioné, trae dos grandes regímenes de regularización, ¿sí? Que tienen cada uno su alcance objetivo, que se superponen, pero tienen alcances objetivos distintos. Ambos regímenes, tanto la moratoria como el blanqueo, permiten disminuir la carga fiscal del contribuyente, la carga fiscal original, pero se diferencian en algunos aspectos. Mientras la moratoria comprende obligaciones incumplidas que tengan o no origen en bienes ocultos, es decir, bienes no declarados, el blanqueo lo que permite es regularizar obligaciones impositivas por bienes que se han mantenido ocultos, es decir, no declarados. Y en este sentido, el blanqueo en este aspecto obviamente es más beneficioso, más barato que la moratoria. Mientras la moratoria mantiene lo que es el régimen general y original de las obligaciones y permite su regularización a través de un plan de pagos,
el blanqueo lo que hace es sustituir aquellos impuestos omitidos por haber ocultado bienes o no haber declarado bienes por un único impuesto diferente y más reducido. La moratoria, al consolidar la deuda, otorga condonación de intereses y multas, y también extingue la acción penal, a la par que también el blanqueo, que condona multas y extingue obligaciones penales. Mientras la moratoria, como vamos a ver ahora, permite el pago en cuotas con un interés de financiación que es inferior a lo que es el interés resarcitorio que cobra AFIP, el blanqueo permite únicamente adherir mediante el pago al contado. Bueno, respecto de la moratoria, fechas importantes a tener en cuenta. El régimen de regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social abarca obligaciones e infracciones vencidas y infracciones cometidas al 31 de marzo de 2024. De acuerdo a lo previsto en la ley, la AFIP tiene 15 días corridos, computados desde el día lunes, es decir, hasta el 23 de julio del 2024, para emitir la reglamentación. Y a partir de que la AFIP emite la reglamentación, los contribuyentes tienen 150 días corridos para adherirse. Como vamos a ver ahora, los beneficios que otorga el régimen de regularización dependen de la fecha en la cual el contribuyente se adhiere. La moratoria tiene un amplio alcance. Como principio, abarca todas las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social que no estén expresamente excluidas. Y como novedad es un poco diferente a lo que eran regímenes de regularización anteriores, esta moratoria incluye el aporte solidario, que fue en el último tiempo excluido de lo que era el régimen de regularización, por ejemplo, que se aprobó en el 2021, o de los pagos, o de los planes de pago permanente que la AFIP en los últimos años había permitido. También se permite regularizar todo tipo de anticipos y pagos a cuentas. Los agentes de recaudación pueden regularizar obligaciones incumplidas tanto por falta de retención o percepción como por falta de ingreso de retenciones y percepciones practicadas. Y también algo novedoso es que los responsables solidarios pueden regularizar las obligaciones del contribuyente principal. Es decir, por ejemplo, un director puede regularizar las obligaciones de la sociedad independientemente de que la sociedad se adhiera o no e independientemente de las obligaciones personales del director. Yendo un poco a lo que es beneficios, la ley, de manera principal, lo que prevé es una extinción de los intereses, multas, anticipos y todo pago a cuenta por deudas que hayan sido canceladas antes del 31 de marzo. Esto es una cuestión de, por lo general, se incluyen todas las moratorias, que es condonar de intereses y de sanciones a aquellos contribuyentes que hayan pagado el capital de las obligaciones impositivas antes del 31 de marzo. Y para aquellos que se adhieran a la moratoria, regularicen voluntariamente obligaciones incumplidas, se le prevé la condonación de multas, la suspensión de las acciones penales una vez que adhieran y la extinción de la acción penal una vez que completen el plan de pago y la cancelación total de la deuda. La condonación de intereses es parcial, del 20 al 70% de los intereses devengados, de acuerdo a, dependiendo un poco de la modalidad y del plazo de adhesión del contribuyente. La norma también prevé expresamente que la adhesión del contribuyente al régimen de la moratoria no va a incidir en la calificación de riesgo, que es una herramienta que conocemos que la AFIP ha estado utilizando bastante para incrementar controles, para subir las retenciones o las percepciones, para incrementar las fiscalizaciones. Pero la norma prevé expresamente que la calificación del riesgo del contribuyente no va a verse afectada por la adhesión a la moratoria. También dispone la ley que la reglamentación a dictar por AFIP no debe incluir restricciones o limitaciones no previstas expresamente en la ley. Esto tiene mucha importancia porque si recuerdan en la última moratoria, por ejemplo el 2021, un requisito incluido por la AFIP mediante reglamentación fue que los contribuyentes que adherían a la moratoria del 2021 renunciaban a ejercer acciones por ajuste por inflación, por ejemplo. La materia es bastante conocida en nuestro país. Otro tema que no incluye esta moratoria es que no hay suspensión con carácter general de la prescripción, como las moratorias suelen incluir, es decir, no hay suspensión de la prescripción en general para todos los contribuyentes. Y algo también importante
la adhesión a la moratoria no implica el reconocimiento de deuda o por periodos fiscales que no se adhieran a la moratoria. Es decir, un contribuyente puede adherirse a la moratoria porque tiene en discusión un determinado ajuste, por ejemplo, de impuesto a las ganancias por un determinado periodo, y considera, teniendo en cuenta los costos que se requieren para litigar, considera que es más beneficioso adherir a la moratoria por ese periodo fiscal. La adhesión a ese periodo fiscal no va a implicar reconocimiento de aplicación del ajuste para otros periodos que no se incluyan en la moratoria. Con respecto a las modalidades de la adhesión, a diferencia de otras moratorias, no se permite la compensación de obligaciones, solamente los contribuyentes pueden adherir pagando al contado o a través de un plan de cuotas. En el caso de los planes de cuotas, el interés de financiación, de acuerdo a lo que prevé la ley, será fijado por la reglamentación en virtud de la tasa de interés que cobra el Banco Nación por descuentos comerciales. Ahí un poco exponemos cómo varía el beneficio de condonación de los intereses dependiendo de la fecha de adhesión y lo que requiere una modalidad de adhesión específica, ¿sí? Por ejemplo, el mayor beneficio, que es la condonación, el perdón del 70% de los intereses devengados, requiere que el contribuyente se adhiera hasta dentro de 30 días desde que se dicta la reglamentación y únicamente al pago del contado o en 3 cuotas mensuales. Después, se permite un plan de cuotas de más de 3 cuotas mensuales, pero ya la condonación de los intereses es del 40 o 20%. Y ahí también un poco exponemos, la ley fija cuotas máximas por tipo de contribuyente, ¿sí? Las personas humanas pueden acceder a planes de pago hasta 60 cuotas, lo que son catalogados como pequeños contribuyentes y micro y pequeñas empresas hasta 84, y las medianas hasta 48 cuotas, y el resto de los contribuyentes hasta 36 cuotas. La adhesión a través de un plan de pagos va a requerir el previo pago a cuenta por parte del contribuyente. Como mencionamos, la ley también incluye lo que es una regularización de bienes o blanqueo, que está más dirigido a personas humanas. ¿Sí? Personas humanas que sean residentes, también abarca a los sujetos empresas argentinos que sean residentes, pero también se incluyen a personas humanas que al 31 de marzo del 2023 no eran residentes fiscales en Argentina por haber trasladado su residencia al exterior, pero se les da la posibilidad de adherir al blanqueo, regularizar su situación y se prevé que una vez que se adhieran, recuperan la residencia fiscal en Argentina. Esto un poco está dirigido a aquellas personas humanas que en el último tiempo se han trasladado hacia otros países por motivos fiscales. ¿Cuáles son los bienes susceptibles de ser regularizados a través del blanqueo? Básicamente todo tipo de activos, tanto en el país como en el exterior, que estén en propiedad, posesión, tenencia o guarda del contribuyente al 31 de diciembre del 2023. El proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo incluía la posibilidad de blanquear bienes o de regularizar bienes que estaban registrados a nombre de otras personas. Por ejemplo, el socio de una sociedad podía regularizar un bien inmueble que estaba incluido en nombre de una sociedad. Eso en el Senado, esa posibilidad fue eliminada en el Senado, entonces solo se permite regularizar bienes del contribuyente respecto de los cuales haya sido titular al 31 de diciembre del 2023. Similar a la moratoria, el blanqueo presenta distintas modalidades de adhesión y distinto alícuota en el impuesto especial que se exige para regularizar, dependiendo de la fecha en que el contribuyente se adhiera al blanqueo. Obviamente, cuanto antes se adhiere el contribuyente, menor va a ser la alícuota del impuesto especial. Y ahí podemos ver que el blanqueo también exige no solo el pago, la presentación de la declaración jurada y pago de un saldo del impuesto, sino el pago adelantado del 75% del impuesto especial. ¿Sí? Y las fechas varían de acuerdo a cada una de las etapas. Pero básicamente, desde que se emita la reglamentación, que como dijimos, en este caso la FIP tiene hasta 10 días
para emitir la reglamentación. El contribuyente tendrá hasta el 30 de septiembre del 2024 para adherirse y ser pasible una alícuota reducida del 5% para blanquear todos los bienes. Después tendrá una alícuota del 10% en caso de adherirse hasta el 31 de diciembre del 2024 y tendrá una alícuota del 15% en caso de adherirse antes del 31 de marzo del 2025. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar el blanqueo hasta el 31 de julio de 2025. Particularidades y beneficios del blanqueo. A diferencia de otros regímenes como el aprobado en el 2016, el impuesto especial se debe calcular y pagar en dólares estadounidenses sobre el total de los bienes en el país y en el exterior que se regularicen, y también los bienes se deben valorizar a dólares estadounidenses, pero a tipo de cambio dólar MEP, es decir, un tipo de cambio mayor, que en este caso se toma en cuenta el tipo de cambio vigente al 30 de diciembre del 2023, que será más o menos aproximadamente 990 pesos. La aplicación del tipo de cambio MEP lo que permite al contribuyente es bajar un poco la base valorizada en dólares. Algunos beneficios que prevé y exclusiones del impuesto especial que prevé el blanqueo. La ley permite a los contribuyentes regularizar hasta $100.000 que tengan en efectivo sin pagar ningún impuesto. También permite regularizar impuesto por arriba de los 100.000, efectivo por arriba de los $100.000, siempre que se mantengan depositados en una cuenta especial abierta en un banco o en entidad financiera o en una LIC, y ese dinero se mantenga depositado hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, sin perjuicio del monto que se pretenda regularizar, si ese dinero se deposita en una cuenta especial y se mantiene depositado hasta el 31 de diciembre del 2025, no se va a exigir impuesto para regularizar y se va a beneficiar de todos los beneficios del blanqueo. La ley también otorga la posibilidad de regularizar títulos valores que se tengan depositados en el exterior mediante la venta y liquidación de esos activos, y el resultado o el producido de esa venta sea transferido a una cuenta bancaria en Argentina o en una LIC y se mantenga depositado hasta el 31 de diciembre del 2025. En estos casos tampoco se va a exigir impuesto especial. ¿Cuáles son los beneficios de adherirse y regularizar bienes ocultos a través del blanqueo? En primer lugar, no se aplica la figura del incremento patrimonial no justificado, que en los hechos implica un incremento en el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales. Se libera al contribuyente de toda acción civil y penal por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros o infracciones administrativas, incluida si existió infracciones a lo que es la normativa cambiaria y obligación de liquidar divisas. Y se libera al contribuyente de todo impuesto emitido que tuviere origen en los activos regularizados. Como dije, esos impuestos se reemplazan por un impuesto único y más reducido. Y como mencioné antes, la reglamentación, la FIP debe dictarla dentro de los 10 días de publicación, y esto sería la semana que viene. Esto fue un pantallazo de los dos regímenes de regularización que trajo la ley de medidas fiscales. Pasando un poco a mencionar las reformas en el impuesto a las ganancias que incluyó la ley. Principalmente las modificaciones alcanzan únicamente a los empleados en relación de dependencia. Hay un conjunto de modificaciones, eliminaciones, que tienen como objetivo ampliar la base del impuesto. Por ejemplo, se eliminan diversas exenciones en materia de bonos de productividad, diferencial de horas extras y beneficios que se daban en particular a algunos empleados. También se dispone expresamente que todo pago relacionado con el trabajo en relación de dependencia pasará a estar grabado independientemente del concepto, independientemente de la modalidad de pago e independientemente de que sea pagado por el empleador o por un tercero. También se prevé y básicamente se deroga la aplicación de disposiciones previstas en otras normas o convenios colectivos que establezcan exenciones, desgravaciones, exclusiones o deducciones.
Es muy común encontrar en los convenios colectivos de trabajo el reconocimiento de pagos suplementarios a los empleados y se dispone expresamente que no estarán sujetos a retención del impuesto a las ganancias. La ley lo que hace es eliminar todas esas previsiones, no considerarlas a los efectos de la liquidación y ordena básicamente considerar grabado todos los conceptos que se paguen a los empleados en relación de dependencia. Después, respecto específicamente a lo que es trabajadores petroleros, que de alguna manera disfrutan de una exención en el impuesto a las ganancias, la ley limita la exclusión del impuesto únicamente al trabajador, al personal de pozo. Por convenio colectivo se llama personal de pozo y no al resto de los empleados que estaban destinados más a trabajo administrativo o de oficina. Después, el gran cambio que incorpora la ley en materia de impuesto a las ganancias es la eliminación de lo que se llamó el impuesto cedular de los mayores ingresos, que fue creado por el gobierno anterior en octubre del 2023. Y se retoma el mismo esquema de escalas progresivas de alícuotas vigente hasta octubre del año pasado. Se incrementan las deducciones personales y los pisos a partir de los cuales se debe tributar, más o menos de acuerdo al monto de las deducciones. Un empleado soltero pasará a tributar a partir de 1.800.000 pesos de sueldo bruto y un casado con hijos a partir de los 2.300.000 pesos. Se dota la escala de alícuotas de mayor progresividad. Lo que ocurría en el pasado es que las distintas escalas de alícuotas estaban desactualizadas y rápidamente se alcanzaba el tope máximo del 35%. Y a partir de ahora se dota de mayor progresividad y los contribuyentes que empiecen a pagar van a empezar a pagar el 5% y van a ir subiendo a medida que se incremente el salario bruto. Se dispone expresamente que tanto la escala de las alícuotas como las deducciones se van a actualizar por IPC de manera semestral, es decir, en los meses de julio y de diciembre de cada año. Y también se dispone expresamente que estas modificaciones van a tener efectos hacia adelante. Es decir, si bien el impuesto a las ganancias es de ejercicio y debería abarcar una misma regulación para todo el año 2024, para evitar distorsiones, para evitar tener que corregir situaciones por la mitad del año que ya ha transcurrido, las modificaciones o el reemplazo del impuesto cedular por el impuesto tradicional de esquema de escala de alícuotas va a tener aplicación únicamente hacia adelante. Es decir, todo lo que los empleados han cobrado hasta ahora y no han tributado, se va a mantener sin tributación. Y por último, se corrigió una cuestión que estaba pendiente de ley. Si recuerdan, el gobierno anterior, a lo largo del 2023 y producto un poco de las elecciones, había emitido distintos decretos con beneficios, exclusiones y reducciones del impuesto que necesitaban ser ratificadas por ley. Y básicamente se ratificaron esas deducciones y esas escalas de alícuota del 2023 de modo de permitir el cierre de esos ejercicios sin modificaciones. Bueno, la ley también trajo modificaciones en el impuesto sobre los bienes personales. Modificaciones que un poco están alineadas con lo que alguna vez el gobierno de Mauricio Macri quiso implementar allá por el 2016. En primer lugar, se incrementó el mínimo no imponible sensiblemente, se subió a 100 millones de pesos el monto a partir del cual las personas físicas van a pagar este impuesto, y en caso de vivienda se incrementó a 350 millones de pesos. Estos montos son aplicables al ejercicio 2023 y serán actualizados anualmente por IPC. Un cambio importante que trae la ley de medidas fiscales es la eliminación de alícuotas diferenciales por tenencia de bienes en el exterior. Con anterioridad a la ley, lo que teníamos era una escala de alícuotas diferente para bienes en el país y para bienes en el exterior, llegando en algunos casos a alícuotas del 5%, que en muchos casos tenían efectos confiscatorios. Además de eliminar las alícuotas diferenciales por bienes en el exterior,
se establece un nuevo esquema gradual de alícuotas con efectos inclusive a partir de 2023 y para los 5 años que quedan de este impuesto hasta desde el 2023 hasta el 2027. Del 2023 al 2026 básicamente lo que se hace es eliminar la última escala de la alícuota. Progresivamente se va reduciendo en un 0,25% hasta alcanzar en el 2027 una alícuota única del 0,25% sobre todo el patrimonio. Como veremos acá a continuación, hay un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales que se establece para los próximos 5 años. Y ahí lo que exponemos un poco es la alícuota que prevé este régimen, que es del 2,25% de manera anticipada para estos 5 años. La ley también trae beneficios para contribuyentes cumplidores, ¿sí? Que se considerarán contribuyentes cumplidores básicamente aquellas personas humanas que no hayan adherido al blanqueo o al régimen de regularización de bienes que trae la ley y que hayan presentado y pagado el impuesto sobre los bienes personales por los periodos 2020, 2021 y 2022. Los beneficios que se prevén es, para las personas humanas, una reducción del 0,5% de la alícuota que les resulta aplicable de acuerdo a sus bienes en el 2023, 2024 y 2025. Y para lo que es responsables sustitutos, esto es las sociedades que tienen que pagar el impuesto sobre su patrimonio neto al 31 de diciembre de cada año, hay una reducción del 0,125 de la alícuota aplicable, que es 0,50. La gran novedad que tiene la ley de medidas fiscales respecto del impuesto sobre bienes personales es este régimen especial de ingreso, que es bastante inédito, que es un régimen optativo, que permite a los contribuyentes pagar de manera unificada y adelantada el impuesto sobre los bienes personales por los periodos 2023 a 2027. No solo se incluye el impuesto sobre los bienes personales, sino que se incluye expresamente a todo tributo patrimonial nacional que se pueda establecer en el futuro y ya sea que reemplace el impuesto sobre los bienes personales o que complemente. Por ejemplo, si algún próximo gobierno se le ocurriera sancionar un nuevo aporte solidario como el que tuvimos en el 2020, este régimen especial de ingreso lo incluiría y no se le podría aplicar a los contribuyentes que adhieran a este régimen. Como mencioné, se le permite a los contribuyentes pagar el impuesto sobre bienes personales de manera unificada por los periodos 2023 a 2027, a una alícuota del 0,45% sobre una base imponible determinada al 31 de diciembre del 2023. Básicamente lo que prevé la ley es que los bienes existentes, evaluados en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre del 2023, excluidas obviamente las participaciones societarias que se graban con el impuesto mediante el mecanismo de responsable sustituto, los bienes exentos y el mínimo no imponible, a esa base imponible se la multiplica por 5, que básicamente serían los 5 años del 2023 al 2027. Y lo que da es una alícuota efectiva del 2,25%. Si podrán ver, los contribuyentes que no adhieran a este régimen van a afrontar por los próximos 5 años una alícuota por estos 5 años del más del 4%, mientras que si adhieren a este régimen van a tener una alícuota del 2,25% sobre una base imponible fijada ya el 31 de diciembre del 2023. Es decir, aquellos contribuyentes que estimen que su patrimonio vaya a crecer en los próximos años, debería analizar la aplicación y las ventajas que trae este régimen especial. Además de fijar la base imponible al 31 de diciembre, sin incluir los bienes que se incorporen al patrimonio en los próximos años, y fijar una alícuota del 0,45%, que termina siendo una alícuota efectiva sobre el total del patrimonio por los 5 años del 2,25%, la norma prevé que para quienes se adhieran a este régimen especial van a tener estabilidad fiscal hasta el año 2038. ¿Sí? O sea, 15 años de estabilidad fiscal. Y se prevé expresamente que para los años que van del 2028 al 2038, los contribuyentes no podrán tener una gravabilidad sobre su patrimonio por encima del 0,25%. Obviamente, para que este régimen sea beneficioso,
depende mucho de la confianza que los contribuyentes tengan en el Estado, tengan en el gobierno, no solo de que se le vayan a mantener las alícuotas y los impuestos, sino también de que la economía de este país progrese. A diferencia de otros regímenes, acá se deja expresado que la adhesión a este régimen tendrá los efectos de un contrato entre el contribuyente y el Estado. Y esto se hace para evitar, por ejemplo, que en caso de un nuevo gobierno que derogue o elimine este régimen de estabilidad, se considere en realidad que el contribuyente que adhirió a este régimen incorporó a su patrimonio un derecho de que se mantenga la estabilidad. ¿Sí? Es decir, se trató de proteger el patrimonio del contribuyente mediante el mecanismo de la doctrina de los derechos adquiridos reconocida a nivel de jurisprudencia de la Corte. Algo importante para mencionar, el plazo de opción para adherir a este régimen, la ley prevé hasta el 31 de julio del 2024. Obviamente esto ya estaba seteado y con las demoras que hubo en la discusión del Congreso, quedó un poco muy próximo, así que es esperable que el Poder Ejecutivo prorrogue la posibilidad de adherir hasta el 30 de septiembre del 2024. Otros cambios relevantes en materia fiscal que trajo la Ley de Medidas Fiscales son los que ponemos un poco acá en esta línea. El principal es que se eliminó el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas y sucesiones indivisas. Como bien saben, hasta la sanción de esta ley, la venta de inmuebles estaba afectada por el impuesto, por el ITI, por el impuesto a la transferencia de inmuebles o por el impuesto a las ganancias, dependiendo de cuándo se había adquirido el inmueble. Para aquellos bienes inmuebles que se habían adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2018, quedaban afectadas al impuesto al ITI a una alícuota del 1,5% sobre el precio de venta. Para los bienes inmuebles que se hayan adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, ya quedan sujetos al impuesto a las ganancias. Con la eliminación del ITI, todas aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que tengan inmuebles y los vendan, que tengan inmuebles que hayan sido adquiridos antes del 1 de enero de 2018 y los vendan con posterioridad a la publicación de la ley, no van a pagar impuestos. No van a pagar ni el ITI ni el impuesto a las ganancias. La ley también incluye un régimen de transparencia fiscal al consumidor, a través del cual se le exige a las empresas que al momento de facturar bienes y servicios a consumidores finales o monotributistas, se discrimine en la factura el IVA que recae en la operación, como también todo impuesto indirecto que recaiga sobre esos bienes. Por último, se introducen modificaciones específicas a determinadas industrias. En el caso de la industria minera, se modifica la ley de inversiones mineras y se otorga la posibilidad a las provincias de incrementar el tope de regalías mineras que cobran, ¿sí? Del 3 al 5%, pero se prevé que esta posibilidad de modificar el porcentaje de regalías mineras se aplica únicamente para aquellos proyectos mineros que no hayan iniciado aún la construcción en una etapa de explotación. Es decir, todos aquellos proyectos mineros que ya estén en explotación, hayan superado la etapa de exploración, no quedarán alcanzadas por el incremento de las regalías mineras. Y por último, un tema que trascendió mucho en los medios de comunicación, quizás por el lobby y por las discusiones que se había generado en distintas empresas del sector, se eliminó el impuesto mínimo y se incrementó el impuesto interno para la industria del tabaco del 70 al 73%, básicamente para emparejar un poco la cancha respecto de aquellas empresas que estaban tributando por encima del 70% del precio de venta al consumidor y aquellas empresas que habían obtenido medidas cautelares a través de distintas acciones judiciales. Este fue un repaso muy rápido, en poco tiempo, respecto de las medidas fiscales. Si quieren, al final de la charla, y si alguien tiene alguna consulta en particular, no tenemos problema de contestar específicamente. Paso a Esteban un poco para comentar las modificaciones en materia laboral. Bueno, espera. Bueno, en materia laboral, yo voy a hablar de la parte laboral de la ley de bases. Como dijo Juan, la ley fue publicada en el Boletín Oficial el lunes, entrando en vigencia el martes, ¿no?
Acá una primera cuestión que quiero traer es a quiénes se aplica esta reforma. El artículo 7 del Código Civil y Comercial establece que las leyes se establecen a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes a partir de su entrada en vigencia. Es decir, en base a esta norma entendemos que existen argumentos para decir que la ley ya aplica a los contratos de trabajo que están vigentes hoy en día. Esto puede traer distintas consecuencias y controversias, por ejemplo, en materia de ampliación de derecho del periodo de prueba, como vamos a ver después. ¿Esto aplica a contratos que están vigentes hoy o no? Es algo que va a ser controvertido. Y otro tema que también es importante resaltar es el tema del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023. Saben que en diciembre el origen de esta ley, del capítulo laboral, era el DNU que había sido sancionado en diciembre. Mucho más ambicioso y pretencioso, terminó en unos pocos artículos que incluyen la reforma laboral. Lo cierto es que este DNU ha sido cuestionado ante la justicia, la Cámara Nacional del Trabajo ha declarado su inconstitucionalidad y la suspensión, pero la norma no ha sido derogada y continúa vigente, pendiente de una resolución definitiva, en todo caso, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hoy en día tenemos un DNU vigente con un cúmulo de modificaciones laborales y la ley de base con un ámbito mucho más reducido. Incluso hay artículos que han sido regulados de la ley de contrato de trabajo que han sido regulados de distinta manera o que fueron regulados por el DNU y no han sido regulados ahora por la nueva ley. Incluso si uno entra a Infolega a ver la ley de contrato de trabajo, ve que hay un rompecabezas. Hay artículos que están en su versión original, artículos modificados por el DNU y ahora artículos modificados por esta ley. Entonces, esta es una cuestión que todavía hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar en la Corte o si en algún momento llega a ser resuelta. Incluso hay cuestiones del DNU que más allá de la suspensión y la declaración de inconstitucionalidad están siendo aplicadas. Por ejemplo, hay fallos en el interior del país que utilizaron la regulación del DNU respecto de la aplicación de los intereses sobre las condenas de reclamos laborales. Entonces, tenemos una mezcla normativa que en algún momento esperemos que sea esclarecida, ¿no? Yendo al contenido de la ley, el primer punto que la ley trata es un sistema de registro laboral. Se sustituye el actual sistema de registración de los contratos de trabajo por una nueva modalidad. Esto está sujeto a reglamentación de las autoridades, del Poder Ejecutivo, y simplemente se califica que va a tratarse de un sistema simple, inmediato, expedito y en modo electrónico. Ahí estará pendiente de qué es lo que se establezca, qué se entienda por esto. Asimismo, respecto a la registración de los contratos de trabajo, la norma establece un régimen especial para las empresas de hasta 12 trabajadores. Ahí se también contempla la posibilidad de implementar un importe único para el pago de las obligaciones laborales y de la seguridad social de estas pequeñas empresas. Todo esto, claro está, como dije, está sujeto a una futura reglamentación. Un tema importante en cuanto al sistema de registro laboral y vinculado con el punto siguiente, hace a que ahora la ley considera plenamente eficaz la registración que se puede hacer de la contratación, ya sea a través de empresas de servicios eventuales, subcontrataciones o similares, hecha por cualquier parte de la contratación, es decir, ya sea por la empresa contratante o por la empresa que va a utilizar la prestación de ese servicio. En este punto, y yendo al siguiente, cuando dice intermediación en la contratación de trabajadores, la ley trae una reforma del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, los
trabajadores serán considerados empleados directos de quien registre la relación laboral, independientemente de que sea o no la empresa que utiliza los servicios de ese empleado. Hasta ahora, el artículo 29 establecía que se iban a considerar empleados de la empresa principal que utilizaba esos servicios. Y eso dio lugar a controversias y a litigios que concluyeron con el plenario Vázquez con Telefónica, en el cual se estableció que por más que la empresa contratante, ya sea eventual o un tercero contratista, sea quien registraba la relación laboral, si el principal y en definitiva el que se consideraba empleado directo del empleado no la registraba, la relación laboral iba a estar deficientemente registrada y esto disparaba la aplicación de multas e indemnizaciones agravadas por la falta de registración o deficiente registración de la relación laboral. Esto ahora es cambiado por la nueva ley y ya cualquiera de las partes intervinientes de la contratación que registre este contrato va a ser plenamente eficaz. El punto principal, me parece, de esta nueva ley laboral es en materia de derogación de las indemnizaciones agravadas y sanciones económicas. Como ustedes bien saben, había un conjunto de normas, la Ley de Contrato de Trabajo, la 25323, que penaban o castigaban la falta de registración de los contratos de trabajo o la deficiente registración, ya sea en cuanto al comienzo, a la fecha de ingreso, o a los conceptos o beneficios que se pagaban a los empleados, que muchas veces se calificaban como no remunerativos o beneficios en especie que no eran registrados como parte de la remuneración. Este conjunto de normas y sanciones incrementaba sustancialmente los montos en caso de una terminación de una relación laboral. Duplicaban la indemnización por despido y preaviso, y también establecían sanciones que eran equivalentes a alrededor del 25% de los montos que no habían sido debidamente registrados. Bueno, ahora con la nueva ley ha eliminado todo ese conjunto de normas y penalidades para la deficiente registración. También otro tipo de sanciones, por ejemplo, la ley, la 25345, estableció una sanción por la falta de entrega de los certificados de trabajo, o por la 25323 por la falta de pago en términos de las indemnizaciones. Había una multa del 132 bis que establecía una sanción conminatoria por la falta de ingreso de los aportes retenidos a los trabajadores. Bueno, todo ese conjunto de normativa que incrementaba sustancialmente todos los litigios laborales y era una fuente de la litigiosidad en materia laboral para las empresas, ha sido eliminado con la nueva norma. Un tema que se va a empezar a debatir ahora es el vinculado ahí a la ley penal más benigna, digamos. Parte de la doctrina y la jurisprudencia entienden que estas sanciones, por su carácter punitivo, coercitivo, se les debe aplicar las normas generales que aplican al derecho penal. Y una de las normas de derecho penal es la aplicación de la ley más benigna en favor del acusado o del reo, ¿no? Entonces, a partir de esto, de esta nueva ley, una de las cuestiones que se va a discutir es si esta derogación de estas sanciones puede ser invocado en juicios en trámite, es decir, reclamos que actualmente puede haber ante los tribunales laborales por el pago de estas indemnizaciones por relaciones laborales extinguidas previamente, pero que se están reclamando estas multas, si uno pudiera invocar el principio de la ley penal más benigna para sostener que ya no son aplicables en los juicios en curso los reclamos por estas indemnizaciones. Una cuestión que va a estar abierto a controversia. Y el otro tema, bueno, hasta ahora la ley, cuando había una relación laboral
no registrada y se intimaba su registración, uno de los requisitos era la comunicación a la AFIP para que pueda ser procedente esta multa. Y lo cierto es que la AFIP mucho no hacía con esta relación, con estas intimaciones, y ahora la ley lo que amplía esto y establece que se va a instrumentar un medio electrónico por el cual no solo la AFIP, sino una entidad autárquica del Ministerio de Economía y a las autoridades laborales nacionales y provinciales pueda denunciarse esta deficiente registración laboral. Digamos, si bien no se van a aplicar las indemnizaciones agravadas, eventualmente la autoridad laboral podría aplicar sanciones por incumplimiento de normativa laboral. Bueno, la ley base establece también una modificación en el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. A texto expreso, ahora excluye de la aplicación de la LST a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las regulaciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Digamos, la utilidad de esta inclusión es medio relativa, porque lo cierto es que hoy en día, y previo a la sanción de esta ley, la ley de contrato de trabajo no se le aplicaba a este tipo de contrataciones. La cuestión a analizar es si efectivamente se trataban de reales relaciones comerciales o regidas por el Código Civil, o si se trata de relaciones laborales encubiertas bajo esta figura. A mí me parece, en principio, si bien está buena el agregado, en sustancia no modifica la cuestión. En la medida que se cumplan los requisitos o las características para que una relación sea calificada como laboral o no, va a aplicar la ley de contrato de trabajo independientemente de la modalidad de instrumentación de esa relación. Lo mismo ocurre con la aplicación de la presunción de la existencia del contrato de trabajo. La ley en el artículo 23 dice que se presume que existe una contratación, un contrato de trabajo por la mera prestación de servicios personal de una persona física a favor de otra persona. Lo que hace ahora la ley es eliminar la aplicación de esta presunción en los casos de servicios profesionales u oficios y donde se emitan recibos o facturas por esta contratación y los pagos se realicen por sistemas bancarios. Volvemos al mismo comentario de antes. No se aplica la presunción, pero en la medida que se cumplan las características de relación de dependencia, relación jurídica y estar sometido a instrucciones y órdenes terceros, es decir, cuando hay una inserción de la persona en una empresa ajena, en una organización ajena, por más que se trate de algún tipo de estas contrataciones o haya una facturación por estos servicios, no se elimina el riesgo de que la relación pudiera ser considerada o encuadrada como una relación laboral y por ende que se le aplican las normas del contrato de trabajo. En este punto la ley trae la novedad de los trabajadores independientes colaboradores. Si bien está sujeto a regulación, la ley establece un régimen especial para un trabajador independiente, quien podrá contar con 3 colaboradores. El DNU hablaba de 5 colaboradores, no fue derogado el DNU, pero se supone que la norma posterior, en cierta manera, derogaría la norma anterior. Podría usarse estos 3 colaboradores igualmente independientes para llevar un emprendimiento productivo sin que le resulte aplicable la ley de contrato de trabajo o las regulaciones laborales. Nuevamente, esto primero habrá que esperar a ver cómo es la regulación, pero parecería difícil que en la medida que se cumplan ciertas características de un contrato de trabajo, este vínculo finalmente por los tribunales laborales no pueda ser caracterizado como una relación laboral.
Tampoco se establece en la norma cuál es la relación entre este colaborador y sus colaboradores. Se trata de pares, se trata de empleados que no van a ser considerados empleados. Son todas cuestiones que van a ser materias de una reglamentación. Y a su vez establece un sistema especial para la registración de estos contratos, que nuevamente va a ser materia de una nueva de una reglamentación, ¿no? Me había salteado. La norma ahora amplía el periodo de prueba de 3 a 6 meses y establece la posibilidad de que por convenio colectivo esto se lleve a 8 meses en empresas de hasta 6 trabajadores y hasta 1 año en empresas de hasta 5 trabajadores. El DNU había eliminado el requisito de que las relaciones, bajo la norma anterior había una controversia de que qué pasaba con las relaciones que no estaban registradas desde el inicio, si este periodo de prueba podía o no ser considerado. El DNU a texto expreso había eliminado este requisito, por lo que, independientemente de que la relación estuviera o no registrada, se iba a aplicar este periodo de prueba previsto por la ley. Ahora, la nueva ley reincorpora esto y dice que a los efectos de poder aplicar el periodo de prueba, es decir, que se entiende que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado son inicialmente celebrados por un periodo de prueba, tiene que estar debidamente registrada la relación laboral. Respecto de la promoción de la maternidad, lo que hace, en primer término, introduce la figura de la persona gestante. Ante la ley solamente se refería al personal femenino como el beneficiario o la persona con derecho a acceder a las licencias por maternidad, embarazo y maternidad. Ahora se introduce la figura de la persona gestante. Y se regulariza o en cierta medida se blanquea una situación que pasaba en la práctica de reducir la posibilidad de que la licencia previa de maternidad sea solo de 10 días en lugar de como estaba previamente, que debían ser los 30 días previos a la licencia. La ley de bases introduce, como ustedes saben que la ley de contrato de trabajo no tiene un listado de cuáles son los actos que constituyen una causa para extinguir el contrato de trabajo con justa causa y no dar lugar a reclamos indemnizatorios. Simplemente dice que se trata de acciones o incumplimientos que no permiten la consecución de la relación laboral. Ahora, lo que introduce la ley es la posibilidad de considerar que la participación en bloqueos o en tomas de establecimientos productivos sea considerado como una justa causa de despido y establece que se presume la justa causa cuando la persona participa en estos actos de toma de establecimientos o cuando se prohíbe el ingreso a personas que quieren trabajar o cuando se causan daños a los bienes y propiedades de la compañía. Se establece como requisito previo para la aplicación de esto la previa intimación para cesar con estas conductas, salvo obviamente en el caso de los daños ya producidos, que la intimación de bien inoficiosa. Igualmente, la ponderación de la justa causa o no para extinguir el vínculo por esta razón va a depender del criterio y de la interpretación judicial. La ley establece la posibilidad de
mediante convención colectiva de trabajo, sustituir el régimen indemnizatorio previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por la constitución de un fondo de cese laboral o un sistema de cese laboral, todo lo cual deberá ser reglamentado por el Ejecutivo. A diferencia del DNU 7023, donde se establecían ciertas bases o parámetros de este fondo de cese laboral, en este caso ha sido una regulación muy amplia e inespecífica que deberá primero ser reglamentado por el Poder Ejecutivo y luego estará sujeto a las negociaciones colectivas. En cuanto al agravamiento por despido discriminatorio, la jurisprudencia laboral venía hace años aplicando la ley 23.592 en los casos en que se denunciaban despidos discriminatorios, ya sea por cuestiones de raza, religión, enfermedad y especialmente para cuestiones sindicales o gremiales. Lo que entiendo se busca con esta ley es que no se utilice esa ley antidiscriminación, que lo que establecía era la nulidad de los despidos que se calificaban como discriminatorios, y mediante eso los tribunales laborales ordenaban la reinstalación de los trabajadores despedidos bajo despido discriminatorio, la redundancia, argumentando que se trataba de despidos nulos. Ahora lo que se establece, la ley se tarifa de alguna medida esos despidos discriminatorios y se dice que son plenamente eficaces para extinguir el vínculo, de alguna manera tratando de limitar la posibilidad de que los empleados sean reincorporados a las empresas con estos argumentos. Y se establece una indemnización agravada del 50% de la indemnización por despido, que eventualmente puede ser elevada por los jueces al 100%, dependiendo de la gravedad del hecho. No hay parámetros para determinar cuál sería esta gravedad, pero queda a criterio judicial. Y en materia de trabajo agrario, se establece la posibilidad de la contratación no solo a través de las bolsas sindicales, sino a través de, en forma directa, la libre elección de los empleados. Y se incorpora la posibilidad de la contratación a prueba del trabajador agrario permanente. Por último, hay un capítulo en la Ley de Bases que habla de la promoción del empleo registrado y se establece un régimen de blanqueo de relaciones laborales que no se encuentren registradas o que se encontraran registradas deficientemente. Esto obviamente, está sujeto a reglamentación del Poder Ejecutivo, pero a través de este blanqueo se establece la posibilidad de que empleadores que no hubieran registrado contratos de trabajo ahora lo hagan con estos beneficios, con la extinción de la acción penal y la condenación de infracciones, la baja de los registros de incumplidores, condonaciones de deuda por falta de pago de aportes y contribuciones, y en relación a los trabajadores que sean registrados bajo este sistema, se pueden considerar hasta 60 meses de servicio a los efectos de la futura jubilación. Como dije, esto está sujeto a reglamentación y habrá un plazo de 90 días corridos desde que se haga la reglamentación para poder proceder a este blanqueo. La utilidad o eficacia de este blanqueo me parece que puede llegar a ser relativa al haberse derogado las multas o infracciones por falta de registración de la relación laboral. El incentivo a blanquear me parece que un poco contrario.
contradictorio puede ser. No es contradictorio, pero sí en cierta medida Si te van a- no te van a multar, pero en la medida que se establezca la existencia de una relación laboral y no hubiera sido registrada, está sujeto a reclamos de la autoridad fiscal por el ingreso de aportes y contribuciones omitidos en relación a esas contrataciones. Es decir, no vas a tener las multas por no registrar, pero sí vas a estar sujeto a reclamos de la AFIP para ingresar esos aportes, más las multas que se establecen por... Lo digo en el sentido de que lo veo contradictorio en la promoción del empleo trans. Claro, No. los objetivos es decir, que Claro. ¿Habrá que esperar la reglamentación? para esto, sí, para el blanqueo laboral hay que esperar. Especialmente para esta dicotomía, ¿no? Claro. No, porque las multas o agravamientos indemnizatorios que estaban establecidos en la legislación en favor del trabajador, porque antes era el trabajador quien invocaba o denunciaba la falta de registración y recibía una indemnización por eso, ahora ese incentivo a denunciar por parte del trabajador se diluye y solamente queda la, la contingencia vinculada a la falta de pago de impuestos y de cargas sociales. Por esto. Claro, pero si tenemos en cuenta aquellos que sostienen que las sanciones tienen naturaleza penal, si consideramos también lo de la doctrina de la ley penal más benigna, no haría falta con la eliminación de la multa formal, más por más de que respondan a periodos anteriores a la ley de bases, ¿qué No, interés tienen los empleadores en salir a registrar a sus trabajadores? Esa es un poco la contradicción, ¿no? Yo la verdad que sí encuentro alguna contradicción. sí, No me digamos, termina de cerrar, pero bueno, el blanqueo fomenta la registración claro, o tiende a la registración claro, pero para y la estoy derogación. registrado, yo le daría un incentivo al empleador para que registre. Al decirle, bueno, pero no te voy a cobrar las penas si no lo haces, bueno, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Claro. Porque, No hay bajas en las alícuotas de cuando vivimos digamos, deportes. No, porque por ejemplo, si se meten por la moratoria o el régimen de regularización de obligaciones de la seguridad social, no tenés un plan de pago, tenés reducción tenés ponderación de los intereses. Luego hay una reducción general, en términos general, de lo que es las alícuotas de la seguridad social. Y este régimen de promoción tampoco trae reducciones en lo que es alícuotas. Ese podría ser un incentivo. Es lo que me cuesta. El costo, el doble costo que pago 2 empleados por cada empleado. pero lo veo desde el punto de vista del empleado, entonces no es como- La división parlamentaria. Para ver si hay la consulta. Tengo una pregunta para el caballero sobre su presentación y cuando hablaste del punto de la minería, Sí. ese 3 a 5% de incremento en las regalías, ¿cómo impacta eso o cómo lo ven ustedes con la ley de inversiones mineras y, digamos, la estabilidad fiscal de 30 años? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde cuadra? Bueno, en realidad, a ver, porque inicialmente no se sabía bien cómo iba a salir esta modificación. Finalmente lo que se terminó aprobando es la posibilidad, se modifica la ley de inversiones mineras. Las provincias tienen que volver a adherir específicamente a la modificación de este artículo y se incrementa la posibilidad de que las provincias establezcan regalías del 3 al 5%, pero no aplica a todos los proyectos mineros que existen hoy en día, sino que aplica únicamente a aquellos proyectos mineros que no hayan arrancado construcción en la etapa de explotación. ¿Sí? ¿A qué voy? Y si están en exploración, Si están en exploración, sí son pasibles si por ejemplo la provincia de Catamarca, la provincia de Salta,
decide, mediante su legislatura, incrementar la alícuota, sí se van a poder estar afectados. Y el tema de la estabilidad obviamente depende, se adquiere con el proyecto de factibilidad, ¿no? Con lo cual habrá que ver cada caso en concreto y recordemos un poco cómo funciona. También hay una discusión de si las regalías están o no incluidas en la estabilidad. Y el otro tema es el funcionamiento de la estabilidad minera, ¿no? Que en realidad no es que te previene el pago de nuevos impuestos, sino que es luego de pagar los nuevos impuestos, el contribuyente tiene que ver y tiene que analizar la carga, si se le incrementó efectivamente la carga fiscal por jurisdicción, por el año que transcurrió, y ahí reclamar. Esto es un poco lo que quisieron cambiar con el RIGI, ¿no? En el RIGI quisieron establecer mayor protección, asegurar un poco más la estabilidad y dotan a los contribuyentes mayores medidas. También un poco vinculado con este régimen especial de pago de bienes personales. También lo que tratan de hacer es una especie de contrato entre el Estado y el contribuyente. Y la Corte Suprema de la Nación tiene dicho que los derechos contractuales se incorporan al patrimonio de la persona. Entonces, obviamente, el riesgo Argentina siempre lo vamos a tener. Eh, todos estos regímenes dependen un poco de la confianza o no que se tengan, pero me parece que en las leyes trataron de dotar un poco más de protección a los administrados, a los contribuyentes, respecto a la estabilidad. Van un poco más allá y no se quedan en el camino de la estabilidad de la ley de inversiones mineras. Creo que el contrato que ustedes nombraron, en el caso de las que es un ejemplo. Sí, es en realidad para el caso del pago del impuesto sobre bienes personales de manera unificada y adelantada por 5 años. Básicamente es como si los contribuyentes firmaran un contrato de adhesión con el Estado. Es algo bastante inédito y la verdad que está reglamentado de una manera para dotarle mayor previsibilidad y asegurar al contribuyente que en el futuro no le van a cambiar las reglas. Pero bueno, la verdad es que los contribuyentes en el 2016 blanquearon con la promesa de que le iban a bajar los bienes personales y después se lo subieron, ¿no? Entonces, vuelta, todo se reduce de vuelta a la confianza, pero me parece que estas leyes dan las herramientas legales a los contribuyentes para estar protegidos. Bueno, y era un proyecto mucho más ambicioso que quedaron cuestiones muy puntuales que obviamente requerirían de una reforma mucho más amplia, sí, consensuada, negociada y analizada, ¿no? Es como que muy apurada. No, ahí simplemente hicieron una pregunta que es, ¿y lo que se tributó como impuesto cedular? En realidad, entiendo lo que se refieren es al impuesto a las ganancias y aquellos contribuyentes aquellos empleados a los que cual se les retuvo el impuesto a las ganancias bajo el impuesto cedular, eso va a quedar congelado, digamos, no se le va a devolver. Lo que prevé expresamente la ley es que las modificaciones tienen efectos hacia adelante y va a quedar un 2024 partido al medio. Del 1 de enero al 7 de julio, un empleado va a estar sujeto en realidad al impuesto cedular y del 9 de julio en adelante va a estar sujeto a la escala de alícuotas. La reglamentación de AFIP va a tener que permitir este parcelamiento del ejercicio fiscal con las deducciones. Pero bueno, me parece que lo que hicieron hacer fue evitar la litigiosidad
Buenas tardes, ¿volvió la transmisión? Sí, se oye perfecto. A ver, Sí, un segundo. perfecto. Bueno, entiendo que estamos tratando de volver a conectar. No sé si vamos a tener éxito. De todas maneras, vale la pena decirles que les vamos a estar mandando toda la presentación. Si quieren tener paciencia y esperar unos minutitos más, podemos ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, los doctores cerraron la tapa de la computadora presencial y se quedaron conversando con la gente en la mesa, así que bueno, les agradecemos mucho su presencia y bueno, los esperamos en la próxima charla. Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy interesante. Excelente charla. Sí.